Muy buenos días. Comenzamos nuestro acostumbrado webinars de los jueves. Todos los jueves tenemos nuestros webinars informativos sobre temas de actualidad para empresarios. Mi nombre es Ricardo Ernesto Lazarte Gamarra y soy gerente de Tax and Legal de RCM Perú, y esta es una presentación por la firma RCM Perú, The Power of Being Understood. Un poco sobre la firma. Nuestra firma tiene 800 oficinas a nivel mundial, con más de 50 años de experiencia en el mercado del servicio de BPO, auditoría, servicios tributarios y consultoría. Estamos rankeadas como la sexta firma red mundial en servicios de auditoría, tax consulting, con presencia en más de 120 países alrededor del mundo, a través de más de 43.000 colaboradores a nivel mundial. Esas son las cifras y datos de nuestra firma RCM. En el día de hoy, por favor, las preguntas al final de la presentación, como todos los jueves, y pueden transmitirlas a mi correo, ricardo.lazarte@rcmp, o las pueden hacer al final de la presentación en la ronda de preguntas que damos minutos al final de la presentación de todos los temas. El día de hoy vamos a tocar el tema que ha sido compartido a través de nuestras redes sociales. El tema es: seguimos en cuarentena. ¿Qué toca ahora? Marco de regulación para empresarios vigente hacia el 30 de junio. Como todos ustedes saben, nosotros pensamos de que el domingo iba a terminar la cuarentena, pero el gobierno ha dispuesto la ampliación de la misma hasta fin de mes, así que nos espera otro mes más, todo junio, dentro de una situación de cuarentena, y por este motivo es que nos pareció importante presentar cuáles son las reglas del juego para esta próxima época que está comenzando. Hemos dividido la presentación en tres temas fundamentales, lo que son temas tributarios, laborales y corporativos. El tema tributario lo va a abordar nuestro especialista Diego Castro, miembro de Tax and Legal. Va a comentarnos sobre las fechas de vencimientos tributarios, régimen sancionador y otros temas adicionales. Nuestra especialista Yoseli Chauca, en temas laborales, se va a referir a todo lo que es el tema de teletrabajo, CTS, AFPs y todos los aspectos que han venido realizándose durante esta época y lo que nos espera. Y finalmente, Gracie Cabrera, también parte de nuestro grupo de RSM Tax and Legal, va a comentarnos sobre los aspectos corporativos, puntualmente en el plano de las notarías y registros públicos, que es una novedad interesante. Han comenzado a operar y van a permitir agilizar el tema de transacciones y temas de negocios. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la presentación. En los temas tributarios, como comenté, Diego Castro va a presentar los temas que han sido objeto de indicación. Adelante, por favor, Diego. Buenos días, sí, gracias Ricardo. Hoy día vamos a comentar sobre principalmente 5 aspectos. Que ya hemos conversado durante los últimos webinars sería un poco recordar cuáles son estos temas y poder utilizar aquellos que todavía están disponibles, ¿no? El primer punto va a ser las fechas de vencimiento de obligaciones tributarias. El segundo, vamos a hablar un poco sobre el régimen sancionador. En tercer lugar, las fiscalizaciones y cómo éstas se han visto afectadas por la coyuntura del COVID. Las pérdidas del fraccionamiento igualmente, cómo se han visto afectadas. Y finalmente, la atención virtual de SUNAT, una nueva plataforma que SUNAT ha implementado para poder hacer algunos trámites. Entonces, sin más, comenzamos con el primer punto, que serían las fechas de vencimiento y obligaciones tributarias que ya habían sido emitidas hace algún tiempo. Aquí hemos tratado de reflejar en este cuadro, de forma resumida, por periodo, cuáles serían las prórrogas que se han dado. Entonces tenemos principalmente los cronogramas de tipo A y B, que son para las fechas de vencimiento, que están ahí detalladas, que se han prorrogado del 11 al 19 de junio, en el caso de enero y febrero, y así también en cada uno de los meses las obligaciones tributarias, ¿no? Algunos casos hay que tener en cuenta, como son febrero y marzo, incluyen la planilla electrónica, y en los otros no, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para poder no omitir el pago de estos tributos. Hay otros, como el caso de la aclaración informativa y comunicaciones del sistema de emisión electrónica, que
que ya la fecha de vencimiento terminó, ¿no? Fue hasta el 25 de mayo, hace 3 días. Esta ya está, ya no hay prórroga, ahí quedó los beneficios de prórroga que se dieron. Y el DAOT que estaría venciendo el día de mañana, ¿no? El DAOT 2019, que es el más próximo a vencer, ¿no? El resto, como pueden ver, están entre junio y agosto. Esto sería por el tema de las fechas de vencimiento. Después, seguramente con más detalle podrán ver cuál es el caso de cada una de sus empresas y poder acogerse a uno de estos beneficios o tenerlo mapeado para poder declararlo a tiempo, pagarlo a tiempo en realidad, porque la declaración ya se ha hecho. Entonces, eso sería por el tema de fechas de vencimiento. El segundo punto nos tocaría, sería Diego, ver, disculpa que te sí, interrumpa, solamente unos temas sobre las fechas de vencimiento que han sido consultas que hemos estado recibiendo a través de los días y que también la gente tiene un poco de incertidumbre. Primero, que destacar el hecho de que en el cuadro que muy bien nos estás exponiendo, todo esto estamos hablando a nivel de un universo que es para aquellos contribuyentes que tengan ingresos anuales en el 2019 hasta 5.000 UITs, ¿no? Hasta 21 millones de soles generados en la DJ en ingresos del 2019. Todos aquellos que la superan, pues deberían mantenerse con su cronograma normal, ¿no es cierto? Ahora, el gobierno indicó pues de que eso constituía hasta 5.000 UITs prácticamente el 95% de la población, pero igual para que consideremos, uno, dos, en el tema de las planillas electrónicas, que realmente ahí hubo todo un problema, y lo hemos conversado en la interna. El gobierno en un inicio distinguió el tratamiento de las planillas electrónicas respecto de las obligaciones mensuales y luego han generado todos unos pronunciamientos que finalmente lo que han querido reflejar es de que se considere que ahora todas las obligaciones de las planillas electrónicas se van a considerar como parte de las mensuales, ¿no? Entonces, todo lo que son las obligaciones de febrero, marzo, abril, mayo, se entendería que van a estar regidas, incluyendo el tema de las planillas electrónicas, salvo disposición diferente que presenten. Y un tercer punto que me parece súper interesante es que, como tú bien has dicho, ya tenemos un tema que ha vencido, que es la Declaración Informativa y Comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica, que ahí deberíamos advertir y destacar en esta comunicación, pues, de que todos aquellos que no hayan visto este tema lo tienen que regularizar. Ya tú comentarás el tema del régimen sancionador. Y el DAOT del 2019, que está ahí al último como perdido, es un tema que realmente no ha sido objeto de mayor comunicación por parte de la administración tributaria. Y valgan verdades, a través de los años, ha sido tal vez una de las declaraciones que más han sido, a partir de la cual ha generado más notificaciones con el cruce de información para efectos de identificar potenciales contingencias. Es realmente bastante extraño que el DAOT, prorrogado el 29 de mayo, o sea, está a puertas, que no haya sido de mayor tema, y como todos los que nos escuchan, que son regidos por el tema de las notificaciones y el tema de SUNAT, recordarán que el DAOT es un tema muy importante, principalmente si es que tenemos clientes o proveedores frecuentes, porque la administración tributaria se basa en esos datos para generar fiscalizaciones, revisiones cuando ve algún aspecto de cruce de información que esté inexacto. O sea, realmente llama la atención de que no se haya propagado mayor tema sobre el DAOT. es correcto, Ricardo. Básicamente, estos cronogramas están para la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Digamos, porque los principales contribuyentes nacionales no encajarían en estos vencimientos, ¿no? Estas prórrogas. Y sobre el DAOT es correcto, la administración, por lo general, es una de las declaraciones que más hace incidencia al inicio del año porque permite fiscalizaciones, pero este año pareciera que se han olvidado, ¿no? Eh, Sobre el tema de los libros vinculados a asuntos tributarios, en esta diapositiva solo los detallamos para poder tener en cuenta cuáles son, ¿no? Estos son los que están en las resoluciones de SUNAT como libros vinculados a asuntos tributarios y sobre los cuales el cronograma anterior hacía referencia, ¿no?
Los principales, bueno, que conocidos son los libros cajibancos, libro diario, libro mayor, los registros de compra y venta, ¿no? Y ahí hay algunos más también que seguro son de conocimiento de todos. Entonces, solo era un Perfecto. tema para poderlos mostrar, para poder tenerlos en mente. La mayoría de estos libros son de vencimiento anual, ¿correcto? Sí, hay muchos que son de vencimiento anual y solo para, bueno, en realidad sí, ¿no? Por ejemplo, el de registro y compras y ventas, que también son declaraciones que se hacen de forma mensual, ¿no? Y hay muchos anuales, pero que hay que tener en cuenta las fechas, ¿no? De los atrasos máximos. Correcto, siguiendo el cronograma tipo A y tipo B, sí, correcto, Exacto. muy bien. Bueno, sobre el segundo punto, entrando ya sobre el tema sancionador, recordemos que la facultad discrecional de SUNAT es una facultad que ya está en el Código Tributario hace mucho tiempo y que la SUNAT la aplica de forma discrecional, como dice la facultad, es decir, que la aplica algunas veces sí, algunas veces no. Y lo que sucedió a inicios de este año, bueno, para empezar, la facultad discrecional lo que busca es no sancionar ciertas infracciones y tributarias cometidas o detectadas por la administración tributaria cuando lo considere necesario. Y lo puede aplicar incluso en un régimen no como el actual de coronavirus, sino que lo podría implicar incluso en una fiscalización. En este caso de la pandemia, lo que hizo la SUNAT fue aplicar este régimen de discrecionalidad durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria, perdón, durante la emergencia nacional, el tiempo de emergencia. Eh, y hay que distinguir acá entre emergencia nacional y el estado de emergencia de salud, que es distinto, ¿no? Ahí son dos términos distintos y lo que hacía referencia al régimen sancionado con la facultad discrecional era que mientras que el estado de emergencia nacional estuviera vigente, debía aplicarse la facultad discrecional, es decir, que no se iban a aplicar multas durante ese periodo, ¿no? Inicialmente, con el decreto supremo 044-2020 de la PCM, era por 15 días, ¿no? Pero como ya sabemos, este estado de emergencia nacional se fue prorrogando sucesivamente durante diversas normas hasta el 30 de junio del 2020, ¿no? Y como se puede ver esta cronología, el primer decreto salió el 15 de marzo, donde se estableció el estado de emergencia por 15 días, que ya hemos dicho que fue prorrogado, y inmediatamente después, el 18, salió la resolución de Superintendencia Nacional de Adjunta de Tributos Internos, 08-2020-SUNAT, donde se establecía la aplicación de la facultad discrecional durante todo estado de emergencia, ¿no? Entonces, como hemos dicho, podemos concluir que este estado de emergencia va a permitir la aplicación de esta facultad discrecional, ¿no? Es interesante este tema, Diego, y muchas gracias porque realmente siempre lo que genera, y nos ha pasado, tú sabes, en la práctica recibimos comunicaciones de los clientes diciéndonos, ya Ricardo, terminó el domingo, pero ¿qué pasa? A partir del lunes, si es que me atraso, ¿me aplican alguna multa? ¿No? Porque lamentablemente se generó esta resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos el 18 de marzo, pero luego de eso realmente la administración tributaria no ha generado resoluciones por cada ampliación de cuarentena, ¿no? Es, Entonces, es correcto. Sí, es correcto. En realidad, entendemos que la SUNAT está siguiendo este criterio, no lo ha puesto de forma expresa en una norma, pero de una lectura conjunta de las normas podríamos entender que este régimen de aplicar la facultad discrecional establecido por la resolución 008-2020 de la SUNAT se prorroga hasta que termine el estado de emergencia nacional, ¿no? Que es el 30 de junio. ¿No? Incluso el último decreto supremo, el 094, establece y hace referencia al estado de emergencia dictado por el 044, ¿no? Y si uno revisa cada una de las normas que han ido haciendo la prórroga, se da cuenta de que lo que está haciendo referencia siempre es al decreto supremo anterior, ¿no? Entonces, por ahí podríamos considerar que, si bien no está expreso, sí aplica hasta el 30 de junio, como también lo ha señalado la SUNAT, digamos, de forma informal, ¿no? No de forma a través de una norma, ¿no? Pero sí lo correcto. menciona con el curso de las consultas. Correcto, lo ha hecho a través de consultas y publicaciones vía redes sociales, principalmente en el Suna Twitter.
constantemente, cada vez que ha habido una ampliación, ha indicado, se entiende, prorrogado el efecto de la discrecionalidad en la aplicación de multas. Sí, es verdad. Sí. Entonces, como habíamos dicho, la aplicación de la facultad discrecional en esta época de COVID-19 sería no sancionar las infracciones tributarias cometidas o detectadas, que hasta el 30 de junio de 2020 que termine el estado de emergencia. Y acá podríamos decir que si es que se amplía este estado de emergencia el 30 de junio, probablemente también se ampliaría este régimen especial sobre la facultad discrecional, ¿no? Perfecto, Sí, clarísimo. sí. Bueno, sobre las fiscalizaciones, ha sucedido algo similar, ¿no? Con el régimen sancionador de la facultad discrecional, porque mientras que se han ido aplazando el estado de emergencia nacional, es que también las fiscalizaciones han quedado suspendidas hasta la fecha en que ésta sea levantada, es decir, hasta el 30 de junio del 2020. Ello quiere decir que el plazo de fiscalización también se ha suspendido, ¿no? Entonces, no están corriendo los días, no se están considerando estos días que están sin que la administración tributaria pueda acudir al contribuyente a pedir la información, por lo tanto, deberán ser considerados para los cálculos de los días que quedan restantes para que las fiscalizaciones terminen, ¿no? Ese es un excelente punto, Diego, porque realmente muchas personas que han dejado su fiscalización en curso pueden estar equivocadamente considerando de que el tema simplemente es que va a correr y se va a considerar de repente la fiscalización anulada o se va a volver a tener que iniciar desde cero. Y muchas veces estas fiscalizaciones condicionan solicitudes de devolución, ¿no? Que a veces el contribuyente presenta su solicitud de devolución y por el importe y la materialidad, la administración tributaria automáticamente genera una inspección, una fiscalización para poder verificar la certeza de los montos objeto de solicitud y con la resolución de la fiscalización recién aprobar la solicitud de devolución. Pero como tú bien indicas, al final lo que ha ocurrido es de que es como si estuviéramos en un plazo en que se han congelado los plazos los días, ¿no? Y cuando termine este plazo de cuarentena, se entendería que van a volverse a retomar donde se quedaron, ¿correcto? Es correcto, Ricardo. Eso sucede con las fiscalizaciones, ¿no? Y incluso podría ser interesante tal vez en un webinar futuro tratar el tema de cómo esto afecta también el plazo de prescripción, porque la suspensión también está vinculada a veces al plazo de prescripción, ¿no? Y cómo se ve afectado. Sí, sobre el tema de las fiscalizaciones concretamente están suspendidos, ¿no? Esto es como si fueran congelados. Perfecto, clarísimo. Bueno, el siguiente punto era las pérdidas de fraccionamiento. ¿Qué ha sucedido? Que salió una norma, que es el régimen de aplazamiento y fraccionamiento de SUNAT, y como habíamos visto en los cronogramas, los fraccionamientos y aplazamientos y o refinanciamientos que vencían entre el 31 de marzo y el 30 de abril, las fechas había sido prorrogada hasta mayo, hasta el 29 de mayo, es decir, hasta mañana. Pero, ¿qué sucede si es que no se puede cumplir con esa fecha, con el pago de estas cuotas que estaban pendientes al 29 de mayo del 2020? Lo que va a suceder es que el fraccionamiento, el aplazamiento y o refinanciamiento se perdería. Por lo tanto, lo que debería suceder es que se debería migrar pues, a este régimen de aplazamiento y o fraccionamiento de las tributarias con SUNAT que se estableció mediante norma recientemente, ¿no? Entonces, esa es una solución que ha dado la administración para que no se vean perjudicados los contribuyentes respecto a aquellos vencimientos que no han podido pagar por la coyuntura del COVID-19. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el, el régimen este régimen de aplazamiento, es el RAF que hemos llamado, tiene ciertos requisitos que deben cumplirse, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes pueden acogerse? Las deudas que pueden acogerse son las que sean exigibles hasta la fecha de prestación de la solicitud de acogimiento al RAF, o cuando incluso hayan sido notificadas resoluciones de multa, de determinación o cualquier otra. Incluso pueden ser aquellas que están en cobranza coactiva o que hayan sido impugnadas, ¿no? Entonces, este nuevo régimen de fraccionamiento ha dado una variedad de situaciones en las cuales se pueden acoger y en todo caso, eh,
Eso es simplemente las deudas. Hay algunas consideraciones más que deben tener sobre este fraccionamiento. Por ejemplo, quiénes son los sujetos que pueden acogerse, los plazos, las cuotas mensuales que se pagan, las tasas de interés. Esto puede ser también, nosotros lo hemos colgado también en nuestras redes sociales, algunas infografías y en nuestra página web también. Entonces, si quisieran mayor detalle, pueden ahí también revisarlas. Es un tema que podría beneficiarles. Excelente. Sí, yo creo que ahí en el tema del RAF, como bien señalas, Diego, es que lo conversamos, es que la administración tributaria ha venido ampliando desde que comenzó la cuarentena poco a poco las posibilidades para pagar las cuotas de los fraccionamientos y pues ya no ha dispuesto más alargamientos y ha generado ya este nuevo sistema, ¿no? Y este nuevo sistema precisamente está previsto para todos aquellos que no tienen la posibilidad de poder pagar sus cuotas que ya hayan vencido, incluso superando el 29 de mayo. Pero, como también es importante destacar en estas conversaciones, sí le sugerimos a los contribuyentes que hagan una planificación respecto a la conveniencia de acudir al RAF como un aspecto de financiar sus deudas, porque el RAF tiene características específicas que las hemos comentado a través de nuestras redes sociales, que de alguna forma hacen que el contribuyente ya se sujete a un plazo específico de tiempo para el pago. Y como ustedes bien saben, no solamente a nivel de tributos, sino a nivel financiero y en general, el tema del diferimiento de deudas a través del tiempo conlleva intereses. Entonces, es importante que en esta época los administradores, sobre todo, se pongan a, digamos, a hacer sus gaps de proyección en cuanto a pagos de obligaciones y vean hasta qué punto es conveniente hacer, aunque sea un pago parcial, ¿no es cierto? Y el resto de repente dejarlo a nivel de prolongaciones en el tiempo como el RAF, porque igual el RAF va a traer consigo el tema de intereses, que si bien son intereses bastante interesantes y sobre todo buenos a favor del contribuyente, no dejemos de lado el tema del tiempo en el que ya sujeta a estas deudas. Entonces, va a ser una con otra y es cuestión de ponderar y evaluar. Lo que les sugerimos es de que no hagan una migración automática, considerando de que el RAF simplemente les va a permitir seguir difiriendo el pago de sus deudas, porque eso va a conllevar intereses y los intereses en el tiempo al final podrían incluso superar la deuda. Entonces, tienen que tener mucha cautela en esa planificación. Correcto, Ricardo. Sería un tema de planificación y de analizar más o menos cuál es el mejor camino en cada caso concreto, ¿no? Y bueno, el último tema que íbamos a comentar es sobre esta nueva mesa de partes virtual de SUNAT, que se ha implementado hace poco y es parte de la intención del gobierno de migrar a que los trámites sean digitales, ¿no? ¿Qué se permite durante esta mesa de partes virtual? Permite presentar documentos que anteriormente los hubiéramos presentado de forma presencial, ¿no? En los centros de servicios de SUNAT. Y además también nos va a permitir hacer algunas consultas de expedientes, ¿no? Que incluso algunas de las consultas de expedientes nosotros podemos ya verlas y visualizarlas a través de la clave Sol, ¿no? Pero acá da una mayor, alguna presión de algunos que no estaban en la clave Sol, ¿no? Eh, este, bueno, de entre los que se pueden presentar están solicitudes de afectación a tributos, que antes se hacía de forma presencial, por ejemplo, los trámites de baja de RUC. Acá hemos detallado los principales, en realidad, y que son los que más comúnmente se usamos en el día a día. Y, por ejemplo, algo interesante es que se pueden prestar reclamaciones, devoluciones de pagos indebidos o en exceso. Antes se hacía con el formulario 4949, que era de forma presencial. Ahora se puede hacer a través de esta plataforma que estableció SUNAT. Y también la devolución de saldo a favor material beneficio, que como la conocemos más conocida es como la devolución del IGB de exportación, ¿no? Entonces por ejemplo, otro tema interesante también es la alta y modificación y baja de representantes legales, ¿no? Que antes siempre era de forma presencial, ahora se va a permitir hacer a través de esta plataforma. Eso, entre otros, como la clave Sol también, siempre había que llevar un recibo o algún documento adicional para poder generarla o para poder obtener el RUC y que le den la clave Sol.
y entre ellos hay algunos que no se pueden presentar, que principalmente serían aquellos que son de aprobación automática o los que requieren de algún documento que se tenga que presentar que sea establecido por ley que debe ser de forma presencial, ¿no? SUNAT en su página web ya ha detallado varios de los que se pueden hacer a través de esta plataforma y hemos podido evidenciar que son muchos y que creo que son la mayoría de los que que se usan de forma diaria, ¿no? O más comúnmente. Eso sería todo por la parte de tributario y daríamos pase a la siguiente expositora. Perfecto, Muchas Diego. gracias. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Efectivamente, la parte de la mesa de partes virtual de SUNAT, como también vamos a ver a través de la presentación, es uno de los aspectos que ya la administración en general está procediendo a automatizar para para que el contribuyente pueda hacer uso principalmente del tema de redes y ya comience a hacer todos sus trámites en lugar de buscar la oficina de SUNAT, ya lo tenga a través del tema virtual. Ojo con el tema de la obtención de clave SOL, porque es un tema que muchas veces nos están preguntando. Es verdad, hay muchos contribuyentes que nunca han hecho sus trámites a través de la Internet, que han mantenido su tema de visitas a la SUNAT, sus solicitudes de consultas a SUNAT, sus presentaciones, trámites, todo con SUNAT y con la oficina del banco. Bueno, ya estos tiempos nos están requiriendo que hagamos uso de las herramientas de Internet. Y el primer punto, que es la obtención de clave SOL para poder tener acceso a todo el sistema, se puede hacer a través de esta mesa virtual. Entonces, los invitamos a los contribuyentes, a nuestros amigos empresarios, a que se informen a través de esta mesa de partes virtual y también, obviamente, si tienen cualquier consulta, duda, nos pueden contactar en cualquier momento. Nuevamente, muchas gracias, Diego, muy claro. Vamos a continuación a pasar con los temas laborales. Lo va a presentar nuestro especialista Jocelyn Chauca. Ya la mayoría de nuestros invitados que siempre nos siguen a través de todos los jueves ya conocen a Jocelyn y las presentaciones de los temas que realiza. En esta oportunidad nos va a comentar sobre todo lo vinculado a la nueva situación arrancando desde el pasado lunes. Adelante, Jocelyn, muchas gracias. Por la presentación y buenos días a todos. En las siguientes diapositivas vamos a comentar sobre las medidas laborales vigentes a la fecha y otras que han sido reguladas por el Decreto Supremo 94-2020 PCM, decreto que establece medidas que debe observar la ciudadanía hacia la nueva convivencia social durante el estado de emergencia. Esta norma es reciente, fue publicada el día sábado 23 de mayo y dispone, entre ellos, la prórroga del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, extendiéndola del 25 de mayo hasta el 30 de junio del 2020. A partir del lunes 25 de mayo, el tiempo de inmovilización obligatoria será desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, con excepción de algunos departamentos como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y algunas provincias de Ancash, en los cuales la inmovilización obligatoria es desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Se mantiene la disposición en cuanto al domingo, nadie puede salir. En cuanto al uso de vehículos particulares, se autoriza su uso para el abastecimiento de alimentos, medicinas y el acceso a servicios financieros, solo y exclusivamente dentro del distrito de residencia, en cuyo caso se permite una sola persona por vehículo, así como para el traslado de personas que requieran atención médica urgente o de emergencia. Para la prestación del servicio laboral, solo pueden circular vehículos particulares debidamente acreditados por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué actividades ahora se encuentran permitidas. La norma ha ampliado el listado de actividades económicas permitidas. Durante la cuarentena, las personas únicamente pueden trabajar de forma presencial para la prestación de servicios y bienes esenciales y actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas de acuerdo a las fases. Asimismo, se han ampliado otras actividades, como por ejemplo los servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y electrodomésticos, así como la provisión de libros, útiles escolares y artículos de oficina para fines de educación y trabajo, los cuales deben cumplir las normas sanitarias que emite el Ministerio de Salud.
También se ha previsto los servicios de apoyo al diagnóstico, como la prestación del servicio de odontología, oftalmología, rehabilitación, reproducción humana, veterinarias y otros servicios médicos diferentes a los relacionados con la emergencia sanitaria del COVID. También se ha incluido los servicios de aplicativos móviles para la prestación de entrega a domicilios prestados por terceros, por ejemplo, el servicio de delivery. También se encuentran habilitados los servicios técnicos y profesionales independientes, como técnicos en informática, gasfitería, jardinería, electricidad, carpintería, entre otras actividades, los cuales se van a prestar solo en el domicilio del usuario del servicio. Asimismo, en la siguiente diapositiva observaremos... ¿Sí? Solamente para precisarte aquí, está perfecto, gracias, pero estas cosas nos preguntaron mucho durante la semana porque automáticamente todos nuestros empresarios que tienen emprendimientos pequeños, jóvenes y que están en el tema de repente de esta parte, ¿no? Del último parte en los servicios técnicos, profesionales independientes. Muchos de ellos hacen sus actividades, pero en sus oficinas o locales que tienen de repente apartados, alquilados. Esto quiere decir de que realmente la norma lo que está es permitiendo hacer la actividad, pero no hacer el uso de la oficina, ¿correcto? No, todos esos servicios permitidos se van a realizar en el domicilio del adquirente o usuario del servicio, o sea, en el Ah, domicilio de la persona que requiere los servicios del gasfitero, cosmetólogo, peluquero. claro, Las correcto. personas que prestan este servicio, los técnicos o los profesionales independientes, tienen que tener en cuenta las normas sanitarias del MINSA, ¿no? Tomarse la temperatura, tener alcohol en gel, alcohol y otras medidas que permitan desinfectar sus utensilios para la prestación de los servicios. Eso es interesante porque nos está pasando mucho que no solamente de este punto, sino de repente personas que están en la fase uno que vas a comentar a continuación, Ajá. consideran de que todos estos temas de las normas sanitarias se tienen que considerar siempre y cuando haya el uso de un espacio físico. Pero realmente lo que la normativa está previendo es de que tú tengas la capacidad de poder acreditar ante una eventual inspección de que incluso el servicio que tú puedes estés haciendo de traslado o de que hagas en los domicilios de los clientes, ¿no es cierto? Que tú Sí. acredites que estás cumpliendo con todos los temas de seguridad y salud, ¿correcto? Es correcto. Los profesionales independientes o los técnicos tienen que tener también, se sugiere que tengan un control, un cuaderno donde anoten al inicio de la jornada su trabajo y al finalizar su temperatura. Y también donde tengan registro de cómo se están limpiando sus herramientas de trabajo. Bueno, en las siguientes diapositivas vemos lo que es las infracciones laborales. El Decreto Supremo 10/2020-TR, el Decreto Supremo que desarrolla disposiciones sobre el trabajo remoto, ya publicado hace mucho tiempo atrás, el 24 de marzo, señala que se consideran infracciones laborales muy graves las siguientes conductas: disponer o exigir o permitir el ingreso o permanencia de personas en los centros de trabajo para prestar servicios no esenciales o actividades económicas aún no permitidas, o también incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para los trabajadores considerados dentro del grupo de riesgo. Las multas van desde 11.300 soles hasta 135.000 soles, las cuales dependen también de la cantidad de los trabajadores afectados y el tamaño de la empresa infractora. En la siguiente diapositiva, Muy interesante, observo, muy interesante este en la tema de las siguiente, infracciones. de las multas, sí, las multas laborales a cargo de SUNAFIL. En la siguiente diapositiva vemos cuáles son los temas de reactivación económica, cuáles son las actividades económicas que están dentro de la fase 1. El 3 de mayo se publicó el Decreto Supremo 80/2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva, la cual consta de 4 fases. La primera fase se inició en el mes de mayo. Las actividades comprendidas son en materia de minería e industria, por ejemplo, la industria metalmecánica, la pesca industrial. En el ámbito de construcción se permite la industria y servicios conexos a la construcción y ciertos proyectos de construcción de envergadura pública que a la fecha se encontraban paralizados por la declaratoria del estado de emergencia. Siguiente. También se permite los servicios y aquellos vinculados al turismo, por ejemplo, servicios vinculados a telecomunicaciones, servicios prestados a empresas, servicios profesionales, servicios de TI, servicios de reciclaje, servicios notariales,
y servicios de almacenamiento de abonos y materias primas agropecuarias, entre otros. En cuanto al comercio, se permite el comercio de productos agrarios y comercio electrónico de bienes para bienes para el hogar y bienes afines. En la siguiente diapositiva observaremos cuál es el procedimiento para el reinicio de actividades. Con la finalidad de garantizar el reinicio de actividades en un ambiente de trabajo saludable, el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial 239-2020, desarrolló lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID en el centro de trabajo. Esta norma dispone que el empleador tiene la obligación de implementar medidas para la protección de su personal, incluyendo el aviso a un centro de salud cuando evidencie que un trabajador tiene sintomatología del COVID. Adicionalmente, la empresa debe elaborar un plan en base a los lineamientos del Ministerio de Salud y los protocolos sectoriales. El procedimiento es, la empresa elabora su plan, lo eleva al sector competente para su aprobación, el cual lo aprueba a través de un oficio o por correo electrónico. Luego de esta aprobación, la empresa se encuentra habilitada para solicitar la aprobación del Ministerio de Salud a través de la plataforma Psicovic-19. Una vez aprobado por el Ministerio de Salud, la empresa recibe la autorización y a partir del día siguiente puede operar. El plan y su cumplimiento es fiscalizado por SUNAFIL, por su salud y por los gobiernos regionales y locales, quienes se encargarán de multar a aquellas empresas que incumplan con la elaboración del plan e incumplan con sus obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo. Jocelyn, excelente. Aquí de repente invitar a nuestros oyentes, a quienes nos siguen ya lo saben, pero a quienes de repente recién el día de hoy se están conectando con nosotros por primera vez, que sepan de que todo lo referido al plan de seguridad y salud que implican en esta fase, para las empresas en esta fase 1 y para todos los emprendimientos que ya están autorizados para poder llevar a cabo estos procedimientos, están en nuestro webinar en RCM YouTube. En la anterior semana hicimos todo el webinar vinculado a este tema para que lo puedan revisar. Y también sepan de que si es que se necesita algún apoyo en este tema, nosotros encantadísimos con poder tener una comunicación para poder presentarles un plan de trabajo. Todos los clientes de RCM actualmente están siendo objetos de llamadas por nuestra parte para poderlos guiar en esta nueva etapa en la que se tienen que cumplir con estos planes y procedimientos para estar listos a efectos de continuar las actividades. Perfecto. En cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, la norma también obliga a aquellas empresas que tengan un determinado número de trabajadores contratar con un profesional de la salud encargado de velar por el cumplimiento del plan. Por ejemplo, empresas con 21 trabajadores a más deben contratar una licenciada en enfermería y empresas con 100 trabajadores a más, un médico especialista en salud ocupacional. La norma te establece el perfil detallado de cada profesional y la cantidad de horas que debe prestar servicios a favor de la compañía y de los trabajadores. Continuando. Jocelyn, en este punto, solamente para hacer una precisión, hemos recibido bastantes consultas sobre este tema de la necesidad de médicos, dependiendo del número de trabajadores. Puntualmente, cuando se refieren al número de trabajadores, ¿se están refiriendo al número de trabajadores que tú vas a utilizar propiamente en la actividad o al número de trabajadores en general que tienes a nivel de planilla? Eso sería conveniente precisarles. Sí, el cálculo se hace en función al número de trabajadores total en planilla, independientemente si algunos retornan y algunos que siguen con trabajos remotos de sus casas. Para establecer el profesional competente se tiene que sumar todo el personal que consta en la planilla de la empresa. En cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, también establece qué equipo de protección personal debe ser entregado a los trabajadores en función al nivel de riesgo de exposición al COVID. Por ejemplo, trabajadores con un nivel bajo de exposición se les entrega como implemento mínimo la mascarilla quirúrgica. Sin embargo, aquellos trabajadores que están más expuestos al COVID, de riesgo alto, además de la mascarilla, se les entregará un respirador artificial, N95, una careta facial, guantes, un traje o una bota especial. Los gastos de adquisición de estos equipos de protección personal los asume íntegramente el empleador. La norma te establece cuáles son los equipos mínimos que debe contar el trabajador, pero si la empresa lo considera conveniente, puede adquirir implementos adicionales.
En la siguiente diapositiva veremos cuáles son las consecuencias de no elaborar o no registrar el plan. En caso no se cuente con el plan o no se haya registrado ante el MINSA, SUNAFIL dispondrá del cierre o la paralización inmediata de las labores. También impondrá las multas laborales entre 0.23 UITs a 52.53 UITs. Esto es más o menos desde 1.000 soles hasta 225.000 soles. Y también una denuncia por un delito contra la salud pública y la exposición de personas al peligro. Continuando, por favor. En los casos en que no es posible todavía realizar el trabajo de forma presencial, se ha previsto el trabajo remoto. El Decreto de Urgencia 26-2020, el Decreto de Urgencia 29-2020 y el Decreto Supremo 10-2020-TR establece cuáles son las obligaciones del empleador y del trabajador durante el trabajo remoto. Las recomendaciones también en materia de seguridad y salud en el trabajo establece precisiones en cuanto a la jornada laboral, que es la misma jornada habitual que se aplica en la empresa o las que las partes convengan para esta modalidad bien específica. En ningún caso la jornada de trabajo puede exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales. También señala quiénes son parte del grupo de riesgo, los mismos que señala el MINSA, ¿no? En este caso, y las opciones que debe aplicar el empleador ante la imposibilidad de realizar el trabajo remoto. Por ejemplo, las Jocelyn, licencias con goce de haber. ¿Sí, Ricardo? aquí en este tema, disculpa que te interrumpa, el caso que muy puntualmente nos establecen las personas es si es que este trabajo remoto es la misma regulación que se tenía anteriormente de esta época de cuarentena. Entiendo que no, por favor, ahí de repente nos especificas. Y la otra consulta es de que nos preguntan si es que dentro de esta situación de trabajo remoto podría darse el caso de que el trabajador solicite alguna suerte de vacaciones, de repente licencias, si es que podría, o sea, con tal y cual pudiese hacer los temas que hacía cuando estaba en oficina, si es que en este contexto de trabajo remoto se pudiesen llevar a cabo. Sí, en el contexto de cuarentena también se pueden aplicar las licencias, las vacaciones, y también se aplica la normativa laboral común, la habitual que se venía aplicando antes de la cuarentena. Perfecto. Eh, por otro lado, el gobierno también ha regulado el otorgamiento de ciertos subsidios laborales. Por ejemplo, para los trabajadores diagnosticados con COVID, se ha previsto que Salud será el encargado de otorgar el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo por los primeros 20 días de incapacidad del trabajador, siempre y cuando el trabajador perciba una remuneración inferior a 2.400 soles. A partir del día 21 se aplica el procedimiento habitual de reembolso de subsidio a cargo del empleador. Asimismo, se ha previsto el subsidio a empresas para el pago de planillas. Se ha autorizado al empleador recibir un subsidio que asciende al 35% de la suma de remuneraciones brutas que no superen los 1.500 soles según el plan de enero del 2020. Para dicho efecto, el empleador no realizó ninguna solicitud de subsidio, fue la propia administración quien realizó el procesamiento de la información en el PLAME y junto con el Banco de la Nación generó la relación de beneficiarios del subsidio, realizando el depósito como una buena cuenta en la cuenta bancaria de la empresa. Lo único que debía realizar el empleador para tal efecto era registrar su CCI en la página de SUNAT hasta el 13 de abril. Caso contrario, el subsidio quedaba sin efecto. Ese subsidio, cabe precisar que solo fue previsto para una única ocasión, el cual fue pagado más o menos en abril o en mayo. Hasta la fecha no se ha previsto, el gobierno no ha previsto el otorgamiento de un segundo subsidio. Perfecto, clarísimo. En cuanto a las medidas alternativas, mediante decreto de urgencia 38-2020, el gobierno estableció diversas herramientas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el brote del coronavirus. La norma en mención permite que los empleadores que no puedan implementar la modalidad del trabajo remoto o aplicar una licencia con goce de haber, permitan adoptar diversas medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. Entre las medidas facultadas está el otorgar un descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, acordar el adelanto del goce vacacional, acordar la reducción de la jornada y la consecuente reducción de la remuneración, acordar la reducción de la remuneración de forma consensuada y otras medidas que busquen el mismo fin, ¿no? Mantener el vínculo laboral y la percepción de remuneraciones a favor del trabajador. Perfecto. Jocelyn, este tema sigue a la fecha vigente, ¿correcto? Sí, sí, sigue vigente esa medida.
En la siguiente diapositiva observaremos que la norma te indica como última opción se permite la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Solo se aplica cuando se hayan agotado las medidas alternativas previas, las cuales mencionamos anteriormente, y es una medida excepcional que permite al empleador suspender temporalmente el contrato de trabajo. Durante este tiempo, cesa la obligación de pagar la remuneración de parte del empleador y cesa la obligación de parte del trabajador de prestar servicios a favor de la empresa. El plazo de la suspensión no podrá exceder hasta el 9 de julio. Este plazo puede ser mayor si se extiende posteriormente el estado de emergencia sanitaria. El empleador también tenía la posibilidad de adoptar como un plazo menor de la suspensión perfecta de labores si lo consideraba conveniente. Jocelit, aquí te pediría, te agradecería que de repente nos precises este tema del concepto de emergencia sanitaria hasta el 9 de junio, que a veces se confunde con el tema de la cuarentena y con los plazos que Diego nos explicó a la primera parte, porque son dos plazos totalmente distintos, ¿correcto? Sí, el estado de emergencia sanitaria es declarado por el Ministerio de Salud. Es el sector competente para emitir un pronunciamiento en cuanto a este tema. La norma te dice que el estado de emergencia sanitaria está vigente hasta el 9 de junio y podrá ser extendida también por el Ministerio de Salud. La suspensión perfecta se va a aplicar hasta un mes después de vencida la emergencia sanitaria, o sea que se puede aplicar hasta el 9 de julio todavía. La cuarentena, es lo que ha dispuesto el gobierno, es hasta el 30 de junio, que es distinto a la emergencia sanitaria. Supongo que en los próximos días, ya que estamos próximos al 9 de junio, en los siguientes días el Ministerio de Salud emitirá una resolución en el cual amplía el estado de emergencia sanitaria. Perfecto, clarísimo, porque recuerdo que cuando el presidente dio su mensaje, muchos pensaban de que lo que se había extendido era el plazo de la emergencia sanitaria, que era este 9 de junio, y que por ende las personas no lo vinculaban con el tema de la cuarentena y las restricciones de circulación. Entonces, realmente lo que deberíamos tener claro todos es de que la emergencia sanitaria, la fecha sigue al 9 de junio, y para efectos laborales, que es lo más importante, permite que el cómputo de los 30 días aplicables para la suspensión perfecta corre hasta el 9 de julio, es decir, todos aquellos que aplican suspensión perfecta puede ser hasta el 9 de julio, y el tema de la cuarentena es hasta el 30 de junio, que es muy distinto. Sí, claro. En cuanto al procedimiento para aplicar la suspensión perfecta de labores, consiste en enviar primero una comunicación a los trabajadores afectados, sea en formato físico o utilizando los medios informáticos. Al día siguiente se tiene que enviar la comunicación al Ministerio de Trabajo por vía remota, exponiendo los motivos de la suspensión perfecta. Para tal efecto, el empleador va a completar un formato preestablecido por el Ministerio de Trabajo, en el cual tiene que señalar si se adopta la suspensión perfecta por afectación económica o por la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber por la naturaleza de las actividades de la empresa. La autoridad de trabajo verifica la información consignada en este formato en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 7 días después, la autoridad de trabajo expide una resolución sobre la verificación de hechos realizada. La falta de correspondencia entre la comunicación y la verificación de hechos genera la imposición de multas, el pago de remuneraciones devengadas y la apertura de un proceso penal en contra del representante legal que firmó esta declaración. Por último, contra la resolución que declara la nulidad de la suspensión perfecta de labores, se pueden interponer recursos administrativos. ¿Cuáles son las consecuencias de presentar una declaración falsa? Lo que ordenará SUNAFIL es dejar sin efecto la suspensión perfecta de labores, ordenará pagar la remuneración devengada y la restitución del personal inmediatamente. También impondrá multas administrativas entre 5 UITs a 10 UITs. Esto equivale más o menos entre 21.500 soles hasta 43.000 soles. Y también habría una denuncia ante el Ministerio Público por el delito contra la fe pública por presentar documentación falsa. Sí, perfecto. Ahí yo salí de repente destacarle a nuestros amigos oyentes que tanto el tema de la suspensión perfecta como el tema de los incumplimientos laborales, no hay que verlo que solamente se agota con las regularizaciones de pagos, sino que son altas las multas de carácter pecuniario que podría haberse expuesto el empleador si es que no cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos legales requeridos, y por eso
les recomendaríamos que siempre tengan una asesoría legal respectiva, ¿no? Sí, claro, siempre es importante tenerlo en la mano porque, como indica Ricardo, las multas laborales siempre son altas y muy aparte de tener que pagar multas, hay que pagar los beneficios laborales de los trabajadores, las remuneraciones devengadas, lo cual aumentaría un costo a la empresa que no esté bien asesorada. Bueno, estas son todas las medidas laborales que pueden aplicar las empresas durante la cuarentena y durante la emergencia sanitaria. Gracias. Gracias, Jocelit, muy claro. Bueno, como conclusión, Jocelit ha expuesto excelentemente todo lo que son los temas laborales que se han venido dando, ha hecho un breve resumen y también ha visto su vigencia en el tiempo para la fecha de hoy. Los invitamos igualmente a que puedan revisar nuestro canal de RCM YouTube, en los que están las diapositivas y presentaciones que hemos hecho sobre cada uno de los temas que ha repasado de manera rápida Jocelyn a mayor detalle, y ustedes también puedan atender a toda esta información y cualquier duda, consulta que tengan, igualmente nos pueden contactar. A continuación, ya para terminar la sesión del día de hoy, vamos a hablar sobre los temas corporativos, principalmente en lo que se refiere a notarías y registros públicos, que como todos ustedes saben, en esta época de cuarentena se han visto suspendidos, digamos que de alguna manera la gente no ha sabido cómo continuar de repente aquella actualización de poder que necesitaban para hacer trámites, aquel tema de hacer una liquidación de una empresa de repente en esta época en la que a veces hay que planificar de repente el tema de la reestructuración de financiamientos. Entonces, son elementales en todos estos procesos la notaría para generar la fe pública y el registro público para generar la oponibilidad ante terceros, ¿no? Entonces, sin más, quiero darle pase a Gracie Cabrera, que es parte de nuestro grupo de Taxan Legal de RCM, la parte corporativa, y nos va a explicar estos puntos. Adelante, Gracie, gracias. Bueno, buenos días con todos. Respecto a los temas corporativos, vamos a hablar en esta ocasión acerca de la reactivación de notarías y la reactivación de registros públicos. Respecto a las notarías, tal como lo mencionó Jocelit, con fecha 3 de mayo de 2020, mediante el cual el Poder Ejecutivo aprobó la reanudación de actividades, dentro de la fase 1, una de las actividades a reanudarse son los servicios notariales. En la siguiente diapositiva, podemos mencionar en primer lugar la importancia de esto, ya que consideramos que los servicios notariales es un servicio de interés general cuyo ejercicio en esta coyuntura es indispensable, ya que el derecho a la libertad contractual durante el estado de emergencia y durante la cuarentena no ha sido restringido y hay ciertos actos o contratos que necesitan su formalidad. Por lo tanto, durante las últimas semanas, el Estado ha brindado ciertos protocolos o lineamientos para poder saber de qué manera las notarías van a reiniciar sus actividades mediante el protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio Público Notarial mediante una resolución ministerial. Respecto al reinicio de actividades, este dará inicio el día hábil siguiente a la fecha del registro del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo. Cabe mencionar que este plan fue materia de un webinar anterior y sobre su registro debe ser en el Sistema Integrado para COVID-19 del MINSA. Asimismo, este plan tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad, Salud y Trabajo. Se atenderán a los usuarios con no más del 50% de su personal y el horario de atención podrá ser reducido. En la siguiente diapositiva podemos ver en qué distritos notariales no se reanudarán las actividades notariales. Estos distritos son La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, en los cuales el reinicio de actividades será a partir de junio de 2020. En la siguiente diapositiva también podemos resaltar qué medidas se deben adoptar las notarías durante esta emergencia sanitaria y la cuarentena. En este sentido, las notarías deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar la atención al público. Por lo tanto, los oficios notariales citarán a los interesados a una fecha y hora determinada para las diligencias notariales que se lleven a cabo. También se va a dar la reducción del aforo y asimismo la reducción del personal en el 50% de su capacidad. Por lo tanto, las notarías van a evaluar la implementación del trabajo remoto de sus colaboradores.
Asimismo, un personal estará encargado del testeo de temperatura a los usuarios y público en general antes de su ingreso a la notaría, en el cual la temperatura debe ser igual o no mayor a 37.5 grados. En la Tracy, siguiente, ¿sí? está súper claro, muchas gracias. De repente en este punto lo que conviene destacar a nuestros oyentes es de que las notarías pues ya están habilitadas para comenzar funcionamiento, van a Exacto. cumplir con sus temas van a cumplir con sus temas de seguridad y salud, pero Ujú. nosotros como clientes tal vez invitar a cada uno a que haga su respectivo contacto telefónico primero o por redes, Claro, ¿no? exacto. Para efectos de evitar el aglomeramiento o efectos de que tengan que acudir de manera física. Tal vez cada notaría también está implementando su atención vía delivery. Se podría decir que muchas notarías ya lo hacían, obviamente con un costo adicional, pero Ujú. que muy probablemente sea una alternativa a considerar en esta época, ¿no? Claro, en este sentido, en el protocolo, como mencionaste lo de delivery, se dispuso que todo diligenciamiento de las cartas notariales y notificaciones serán siempre y cuando dentro del distrito notarial correspondiente. En este caso, el notario o el colaborador que vaya a hacer este tipo de diligenciamiento va a asumir todo el riesgo de un posible contagio o algo por el estilo. Y algo muy importante a mencionar es qué actividades podrán ser realizadas por las notarías. Se dispuso que solo los actos y contratos vinculados a los servicios esenciales o vinculados a las actividades económicas o productivas que sean reanudadas progresivamente son las que van a estar habilitadas por el momento. En la siguiente diapositiva, Perfecto, o sea, no es un tema que esté abierto para todos, sino no, que solamente para aquellos que de repente están en la fase uno y en las actividades que Jocelyn nos ha comentado que de acuerdo a esta ampliación de cuarentena también ya se han claro, de reactivado. acuerdo, exacto. Solo, hasta por el momento solo es habilitado eso. Perfecto. Ya, y por la parte de reactivación de los registros públicos, podemos ver que en las últimas semanas se han dictado diferentes resoluciones por parte de SUNAR, en la que la primera disposición fue la constitución de empresas de manera digital. Esta fue habilitada a partir del 25 de mayo, en donde las partes notariales para la constitución de sociedades anónimas y comerciales en línea y callao se ejecutarán a través del SIT SUNAR. Sin embargo, los actos que se realizan en el SIT SUNAR únicamente se deben de comprender a las partes notariales extendidos por notarios en el territorio nacional. Por lo tanto, quedan excluidos los partes notariales expedidos por cónsules o por el Archivo General de la Nación o por los archivos departamentales. En la, Perfecto. sí, en la siguiente diapositiva, más que todo dar un concepto de lo que es el SIT SUNAR, que es una plataforma tecnológica que permite iniciar el procedimiento de inscripción registral desde la web a través de la presentación electrónica de documentos con firma digital del notario. Algo muy importante a resaltar del SIT SUNAR es que la calificación de los trámites registrales que se hacen por ese medio no van a superar los 2 días hábiles, a comparación de los trámites registrales que se hacían presencialmente, que su calificación duraba 7 días hábiles. Considero que en este sentido es algo muy ventajoso en la presente coyuntura, que la calificación sea en un plazo menor. Perfecto. Sí, y en la siguiente diapositiva, la segunda disposición que se ha dado por parte de SUNAR es el reinicio del proceso de inscripción de títulos a través del SIT SUNAR. La fecha de reanudación se dio el 21 de mayo de 2020 y los procesos que ya se pueden inscribir son los relacionados a mandatos y poderes, a actos inscribibles en el registro de sucesión intestadas, también a separación convencional y divorcio, entre otros. Cabe agregar que estos títulos se calificarán solo a través del trabajo remoto y los documentos van a contar con el valor legal por el empleo de la firma digital del notario. ¿Qué, qué interesante? Entonces acá el tema es que ahora lo que va a regir es el tema digital, ¿no? Ya no vamos a estar en una situación en la cual necesitamos aguardar a que el notario nos atienda o los horarios, o los horarios que generalmente se establecían de dejar el documento en la misma oficina de notaría y aguardar
a que los temas se generen, ¿no? Ujú. Se va a priorizar más que todo los trámites digitales a presenciales, tal como mencioné en la parte de notarías, porque Perfecto, también, como mencioné, se va a implementar el trabajo remoto en las diferentes notarías en caso de reducir el aforo al 50% de su personal en cada oficina. Sí, perfecto, perfecto, genial. en la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son los próximos procesos que se pueden realizar. Estamos esperando todavía algún comunicado de SUNAR porque considero que los procesos que se podrán realizar más importantes y resaltantes son los actos como poderes de personas jurídicas y la modificación de estatuto por cambio de objeto social. Creo que esos dos serían de suma importancia que en estos días se vaya pronunciando esta entidad. Y en la última exposición presentada por SUNAT uh, fue el plan de reactivación de las actividades de SUNAT, el cual este plan presenta dos fases de implementación de servicios registrales, los cuales, si bien son sucesivas, no requieren que ser adoptadas de manera simultánea por todas las oficinas registrales, sino será la jefatura de cada zona registral la que vaya a incorporar las oficinas registrales a su cargo en la fase correspondiente, cuando cuente con los elementos de seguridad y sanitarios necesarios. Tal como mencioné, creo que todas las entidades o servicios públicos que van a reanudarse tienen que seguir con el plan de prevención contra el COVID-19. Por lo tanto, previamente se tiene que aprobar, el mismo proceso igual que las notarías, se tiene que aprobar el plan, se tiene que registrar en el MINSA y después recién se van a reanudar esos servicios. Y dentro de la fase 1 de este plan de reactivación, solo se comprende el inicio de las actividades de manera gradual y escalonada con el objetivo de evitar la aglomeración de ciudadanos. Esto se divide en dos, en servicios de inscripción y en servicios de publicidad. Respecto a los servicios de inscripción, SUNAR va a brindar el servicio de inscripción mediante la apertura del diario, pero tiene que seguir ciertos parámetros. Se menciona que la atención presencial solo se dará a títulos provenientes de entidades públicas, notarios y poder judicial. Sin embargo, hay una excepción, que para el registro de propiedad vehicular se permitirá la presentación de títulos por parte de empresas importadoras, ensambladoras o fabricantes de vehículos. Y la presentación de actos a través del SUNAR va a continuar en funcionamiento durante esta fase 1. Asimismo, algo importante que mencionar es que los títulos presentados antes del estado de emergencia seguirán bajo suspensión de plazos de procedimientos administrativos hasta el 10 de junio de 2020. También respecto al servicio de publicidad, se continuará el servicio brindado por el sistema de publicidad registral en línea y la app SUNAR, y tenemos como excepción los certificados de búsqueda catastral que se atenderán de manera presencial para las entidades públicas. En la fase 2, de la siguiente diapositiva, va a comprender otro escenario en donde ya se ha pasado la etapa de acondicionamiento que se da en la fase 1 y se extiende la prestación del servicio al público en general, en donde se van a respetar los protocolos y aforos correspondientes para garantizar la distancia social mínima. Y respecto a los servicios de inscripción, se va a aperturar el diario para la presentación y reingreso de los títulos de manera presencial, siempre y cuando se dé el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de seguridad correspondientes. Y también que cada zona registral va a establecer horarios especializados de atención. Y respecto a los servicios de publicidad, en la siguiente diapositiva, se va a continuar brindando el servicio de la CPRL y el ARP SUNAR, y los servicios que no puedan ser solicitados a través de la SPRL se dispondrá el ingreso de ciudadanos para solicitarlos presencialmente. Por último, también se seguirá dando de manera presencial los certificados de búsqueda catastral por las entidades públicas. Acabo de mencionar que no hay una fecha como mencioné al comienzo, no hay una fecha establecida de inicio de este plan de reactivación de las actividades de SUNAR, sino que por el momento cada zona va a ser independiente de ver qué oficinas se van a ir reaperturando conforme a los lineamientos que ya mencioné.
O sea, por el momento estaría lo más primordial que se estaría habilitando, que está habilitado, es el CID Funarga hasta ahora. Muchas gracias, Gracie. Totalmente claro. Finalmente terminamos promocionando nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar a través de Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter. Tenemos unos problemas con el tema de las preguntas. Les agradeceríamos a todos aquellos que tienen consultas por realizarnos que por favor lo hagan a través de nuestro correo electrónico a ricardo.lazarte@rcm.pe. Con el total gusto les brindaremos respuesta y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.